La religión en Roma, prácticas y transición al cristianismo. La religión desempeñó un papel central en la vida de la antigua Roma, evolucionando desde las prácticas politeístas tradicionales hasta la adopción del cristianismo como religión oficial del imperio. Este capítulo explora de manera detallada cómo las creencias y prácticas religiosas romanas cambiaron con el tiempo, cómo la religión se entrelazó con la política y la sociedad, y cómo la transición al cristianismo marcó un punto de inflexión en la historia cultural y espiritual de Roma. 1. La religión politeísta en la antigua Roma. Orígenes y características. La religión romana temprana estaba profundamente influenciada por las tradiciones etruscas y griegas, integrando deidades y rituales de estas culturas. Los romanos adoptaron un enfoque práctico hacia la religión, viéndola como un medio para asegurar la protección divina y el favor en sus empresas personales, militares y políticas. El panteón romano incluía una vasta gama de dioses y diosas, cada uno asociado con aspectos específicos de la vida y la naturaleza. Júpiter, Juno, Minerva, Marte y Venus eran algunas de las deidades principales. Las familias también rendían culto a los lares y penates, espíritus protectores del hogar. Rituales y sacrificios. Los rituales religiosos en Roma eran altamente estructurados y públicos. Incluían sacrificios de animales, ofrendas de alimentos y celebraciones en templos. Los augures y sacerdotes interpretaban la voluntad de los dioses a través de señales, como el vuelo de las aves o el estudio de entrañas de animales sacrificados. Los festivales religiosos, como las Saturnales o los Juegos Ludí, eran eventos destacados que combinaban celebraciones espirituales con entretenimiento público, reforzando la cohesión social y la identidad romana. Religión y política. La religión estaba intrínsecamente ligada a la política en Roma. Los líderes políticos a menudo asumían roles religiosos, como el Pontifex Maximus, el máximo sacerdote del Estado. Esta combinación de poder político y religioso reforzaba la autoridad de los gobernantes y legitimaba su gobierno como respaldado por los dioses. 2. Influencia de otras religiones. Sincretismo religioso. A medida que Roma expandía su territorio, absorbía las creencias y prácticas religiosas de las culturas conquistadas. Este sincretismo permitió la integración de deidades extranjeras en el panteón romano. Por ejemplo, Isis de Egipto, Cibeles de Asia Menor y Mitra de Persia se volvieron populares entre diversos segmentos de la población romana. Cultos misteriosos. Los cultos misteriosos, como los de Mitra y Dionisio, ofrecían experiencias religiosas más personales y espirituales en comparación con los rituales públicos tradicionales. Estos cultos a menudo incluían iniciaciones secretas, promesas de vida después de la muerte y rituales simbólicos que atraían a los romanos en busca de un significado más profundo. 3. La introducción y expansión del cristianismo. Primeros cristianos en Roma. El cristianismo llegó a Roma en el siglo I después de Cristo, inicialmente como una secta del judaísmo. Sus enseñanzas, centradas en la igualdad espiritual, la compasión y la promesa de vida eterna, atrajeron a personas de diferentes clases sociales, especialmente a los marginados y esclavos. Los cristianos enfrentaron persecuciones intermitentes bajo emperadores como Nerón, quien los culpó del gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo. Y Diocleciano, quien llevó a cabo una de las persecuciones más intensas a finales del siglo III. A pesar de estas persecuciones, el cristianismo siguió ganando adeptos debido a su mensaje de esperanza y comunidad. El Edicto de Milán. Un punto de inflexión crucial fue el Edicto de Milán en 313 después de Cristo, emitido por Constantino el Grande. Este decreto legalizó el cristianismo y permitió a los cristianos practicar su fe abiertamente. Constantino, quien se convirtió en el primer emperador cristiano,
También inició una serie de políticas que favorecieron a la Iglesia, incluyendo la donación de tierras y la construcción de iglesias. El cristianismo como religión oficial, en el 380 después de Cristo. El emperador Teodosio I declaró el cristianismo niceno como la religión oficial del Imperio Romano a través del Edicto de Tesalónica. Esto marcó el fin del paganismo estatal y el inicio de una era cristiana, donde la Iglesia y el Estado se entrelazaron profundamente. Los templos paganos fueron cerrados o convertidos en iglesias, y muchos ritos y festivales tradicionales desaparecieron o se transformaron en celebraciones cristianas. 4. Transformación religiosa y cultural. Declive del paganismo. La transición al cristianismo no fue inmediata ni universal. Muchas áreas rurales continuaron practicando el paganismo durante siglos, lo que llevó a los cristianos a referirse a estas regiones como pagus, de donde deriva el término paganismo. Sin embargo, la influencia del cristianismo se consolidó a medida que la Iglesia asumía un papel central en la vida espiritual y social. Cambios en las prácticas religiosas. El cristianismo introdujo cambios significativos en las prácticas religiosas. Las grandes procesiones y sacrificios públicos fueron reemplazados por liturgias, oraciones y sacramentos. Las imágenes de dioses fueron sustituidas por representaciones de santos, apóstoles y de Cristo. Además, las enseñanzas éticas cristianas, centradas en la caridad y el cuidado de los necesitados, influyeron profundamente en la sociedad romana. El papel de la Iglesia. Con el tiempo, la Iglesia cristiana se convirtió en una institución poderosa, no solo en asuntos religiosos, sino también en cuestiones políticas y económicas. Los obispos, especialmente el obispo de Roma o el Papa, adquirieron una influencia significativa, estableciendo las bases del sistema religioso y político medieval. 5. El legado de la religión romana. Impacto cultural. La religión romana, tanto en su forma politeísta como cristiana, dejó un legado duradero en la cultura occidental. Muchas prácticas y celebraciones cristianas modernas, como la Navidad y la Pascua, tienen raíces en festivales romanos. La arquitectura religiosa romana, desde los templos hasta las iglesias, sigue siendo estudiada y admirada. La Iglesia como heredera de Roma, la Iglesia católica, con su sede en Roma, heredó gran parte de la estructura organizativa y la autoridad centralizada del Imperio Romano. Esta continuidad ayudó a preservar la cultura y el conocimiento romano durante la Edad Media, permitiendo que su influencia perdurara en la historia. Conclusión, de Roma politeísta a Roma cristiana. La religión en Roma pasó por una transformación notable. Desde un sistema politeísta profundamente arraigado en las tradiciones locales, hasta la adopción del cristianismo como religión oficial. Este cambio no solo reflejó la evolución espiritual del imperio, sino que también marcó un punto de inflexión en la historia mundial, estableciendo las bases para el desarrollo del cristianismo como una fuerza cultural y espiritual global. La transición religiosa en Roma sigue siendo un ejemplo fascinante de cómo la religión puede adaptarse, influir y transformar una civilización. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Quiero invitarte a ayudar a escribir la historia del mundo. Si deseas ahondar en algún país o algún tema, solo deja el comentario y comenzaremos a trabajar. Además, te invito a suscribirte y dar like. Con eso me apoyas y motivas a seguir creando contenido útil para todos. Seamos comunidad. Hasta el próximo video.